Vamos a ver ya la parte esta de la cosa impositiva. Déjenme compartir pantalla un ratito. Bien, hoy día vamos a ver esta parte de la parte impositiva un poco para que entendamos por qué registro el crédito fiscal, el débito fiscal, el impuesto a la transacción y qué procedimientos y documentos deben estar relacionados a la presentación de este impuesto en las compras y ventas. Pues hoy día y mañana vamos a ver la fase número 2, que es básicamente la liquidación del IVA. Obviamente vamos a repasar un poco el registro diario de las compras y las ventas, y vamos a ahondar también en lo que es la igualdad que tiene que haber entre el libro diario y el registro de compras y ventas a través del software SIAD, para que de ese documento se llene el formulario 200 y en algún caso la bancarización. Si bien vamos a ver conceptos lo diríamos no a profundidad, porque hay muchas cosas que hay que hablar en cada una de estas actividades, nos va a servir para entender esa lógica del asiento que estamos viendo hasta ayer en el registro del crédito fiscal en el caso de las compras y el débito fiscal en el caso de las ventas, ¿no? Además del impuesto a la transacción también. Y si no es hoy día, mañana vamos a hablar un poco del impuesto a la utilidad de las empresas, que es otro impuesto también que viene muy relacionado a los estados financieros, ¿no? Obviamente la liquidación también de ese impuesto, y vamos a hablar también un poco de qué pasa si yo no compro con factura, hago las retenciones, o en algún caso si declarara con error el formulario 200 o cualquiera de ellos, cómo podría hacer la rectificación, ¿no? Entonces son conceptos que vamos a ver de manera básica. Vuelvo a repetir, hay conceptos mucho más específicos, le vamos a llamar, en cada uno de estos registros, pero nos va a ayudar a entender un poquito el por qué y cómo debemos tener cuidado el registro del crédito, del débito fiscal en estos ejercicios, ¿no? Entonces vamos a empezar con ello. Vamos a empezar un poquito viendo este concepto del IVA. Vamos a entender qué es el impuesto al valor agregado, y luego ya vamos a pasar a la parte propiamente de un ejercicio que ya lo tenemos resuelto, y sobre ello vamos a trabajar ahora estos conceptos. Bien, entonces empezamos, ¿no? Espérenme, vamos a permitir a todos. Ahora sí, tenemos en la pantalla entonces el impuesto al valor agregado, ¿no? Este impuesto es denominado impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque según se va generando o se va, valga el término, aumentando un valor, un servicio al producto o al bien, entonces cada una de esa cadena de valor que va generando propiamente valor tiene que ir contabilizando y liquidando el impuesto al valor agregado, ¿no? Dentro de ello entonces el impuesto al valor agregado es un impuesto que está orientado a las ventas. Si bien nosotros en las compras
registramos el crédito fiscal, la esencia de la compra que estás haciendo tú surge en una venta. Por eso el impuesto al valor agregado es un impuesto a las ventas de bienes y o servicios con ciertas particularidades de excepción, como por ejemplo las exportaciones. Entonces a veces nosotros entendemos mal que el impuesto IVA es un impuesto a las compras y a las ventas. No es así, solamente es a las ventas. Obviamente el que compra, ¿no?, está inmerso en una venta y tiene un derecho fiscal que es propiamente el crédito fiscal, pero la esencia es propiamente a las ventas, ¿no? Entonces este impuesto está orientado a las ventas que los consumidores adquieren, ¿no? Dentro de ello entonces este impuesto está surge, si quieren, en la ley 843, se modifica en la ley 1606 y el decreto supremo que hasta el día de hoy está vigente para la reglamentación de este impuesto es el decreto reglamentario 24049, ¿no?, que viene del año 95. Entonces este es un impuesto indirecto, ¿no? Es decir, no está en función a la capacidad financiera de cada persona. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas sí está orientado a la capacidad financiera que tiene la empresa. Su nombre ya lo dice, ¿no es cierto?, al que tiene fortuna desde el punto de vista de un importe. Acá el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto porque no consulta esa capacidad económica. Compres algo inclusive menor a 5 bolivianos, puedes exigir la factura y tienes o generas en algún caso el crédito fiscal como comprador y el débito fiscal como vendedor. Por eso no consulta a la capacidad económica, ¿no? Es un impuesto real porque grava a los bienes y actos económicos de las personas sin considerar la situación personal del sujeto pasivo, ¿no?, exceptuando obviamente algunos regímenes como el régimen simplificado, que si bien hacen una operación de venta, es decir, un peluquero artesano, un comerciante minorista, sí hace operación de venta, pero está exento del impuesto al valor agregado, aunque eso no quiere decir que no pague impuestos, paguen otros impuestos propiamente de su régimen especial, ¿no? Pero más allá de ello, entonces, esto está grabado a la naturaleza real de la compra y venta, ¿no? Entonces, la venta es de naturaleza real, a ello entonces tiene que aplicarse este impuesto. Es un impuesto proporcional, si bien tiene una alícuota del 13%, será mayor si la venta es mayor, será menor si la venta o el importe por lo menos es menor, ¿no? Es un impuesto instantáneo porque en el momento de venta, independientemente que este sea realizado en efectivo o al crédito, o surge el derecho de cobro o pago, ya se tiene que originar el impuesto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hoy día estoy comprando un libro, entonces instantáneamente se genera el impuesto tanto para el vendedor, como es el impuesto propiamente dicho, el débito fiscal, y para el comprador se genera el derecho de cobro al Estado por el crédito fiscal, ¿no? Es instantáneo entonces en este momento, en ese caso se está pagando. El segundo caso sería, por ejemplo, que hoy día estoy comprando al crédito, ¿no? Vamos a poner que estoy comprando mercadería al crédito y voy a pagar el 6 de febrero del siguiente mes, si quieren, ¿no? Pero hoy día, hoy que estoy retirando, valga el término, la mercadería del almacén de mi vendedor, ya existe una transferencia de derecho propietario, independientemente que me estén vendiendo al crédito, es decir, no estoy recibiendo efectivo, pero sí ya tengo una obligación de pago y mi proveedor tiene una obligación, un derecho de cobro. Entonces, en ese momento, más allá de que se haya o no comprado o vendido al efectivo, instantáneamente el impuesto también se genera, ¿no? Y el otro caso que les decía que genera un derecho
Imagínense que yo estoy viviendo en alquiler y pago el alquiler por adelantado, pero hoy día que estamos a 9 de enero no he pagado todavía mi alquiler, independientemente que sea de diciembre o de enero. El casero, el que me alquila la casa, el dueño de casa, debería haber emitido la factura por el mes de diciembre, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre, independientemente entonces de que se cobre, se pague, yo exija o no la factura, instantáneamente con el consumo del mes de diciembre, por vivir si quieren el mes de diciembre, ya se genera instantáneamente este impuesto. Por eso es un impuesto instantáneo que hay que saber identificar el hecho generador. Hay ciertas particularidades, como les decía, que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el caso de del combustible, que vamos a ver en un momento más, que solamente tiene el 70%, después el caso de los descuentos tal vez, y son particularidades que hay que tomar en cuenta al determinar este impuesto, porque sobre ese hecho generador es donde se genera este impuesto, ¿no? El IVA entonces es un impuesto también plurifásico porque se aplica a cada una de las etapas de producción del bien o el servicio, ¿no? Entonces dentro de ello se aplica a cada una de las actividades. Desde el punto de vista administrativo se denomina cadena comercial. Para que me entiendan, cuando vemos una feria que dice del consumidor, del productor al consumidor, estamos indicando de que el productor está vendiendo directamente al consumidor, es decir, hay dos personas, el productor y el consumidor en ese mercado, ¿no? Entonces hay dos fases, el que produce y el que compra o adquiere el producto. Pero cuando no hay estas ferias hay intermediarios, ¿no? Entonces mientras más fases existan en esta cadena de distribución, el impuesto se aplica en cada una de esas fases. Por eso el impuesto es plurifásico, ¿no? De esa manera es que todas las personas están obligadas a el registro o el pago o el cálculo del impuesto al valor agregado, sean personas naturales o jurídicas, como les decía hace un momento, aquellas que hagan operaciones de compra y venta, prestación de servicio, arrendamiento de bienes e inclusive la importación de bienes y servicios, ¿no? Con las particularidades que les he indicado hace un momento, que son los tres regímenes especiales. El régimen simplificado, que está orientado a vivanderos, comerciantes minoristas, artesanos como peluqueros, etcétera. El régimen especial, denominado régimen integrado, orientado a la prestación de servicio de transporte, por ejemplo, interdepartamental, transporte urbano como el minibús, el taxi, etcétera. Y el régimen agrario, que son a pequeñas propiedades de producción agrícola. Esos serían los únicos tres tipos, si quieren, de contribuyentes o personas naturales o jurídicas que, si bien no pagan directamente el IVA, en el impuesto que pagan ellos, ya sea de manera bimensual, trimestral, dependiendo del régimen, o anual en el caso de el régimen agrario, está de alguna manera alcanzado el impuesto al valor agregado. En otras palabras, entonces, todas las personas que compran y venden productos deben facturar, y esa factura es la base de el impuesto al valor agregado. Es decir, estos regímenes especiales como el régimen simplificado, el régimen integrado, el régimen agrario, no factura. Por ejemplo, un peluquero no te factura, que es régimen simplificado, ¿no? Un minibús, un taxi no te factura, pero es régimen integrado, ¿no? Y el otro, un pequeño comerciante de producción de verduras como Río Abajo, por ejemplo, no te factura, pero está alcanzado por el régimen agrario. Esos serían los únicos que no te pueden facturar, no, los demás tienen que facturar. Hay casos especiales, como por ejemplo aquellos que tienen tasa cero, ¿no? Por ejemplo, el transporte internacional tiene tasa cero, es decir, tiene que facturarte, pero
no genera ni el crédito ni el débito fiscal, ya sea el comprador ni el vendedor. Entonces esos casos son especiales que en otro momento les voy a invitar a otro seminario para que veamos con más detalle cada uno de estos formularios, actividades económicas que inclusive tienen sus propios formularios de declaración, ¿no? Entonces este impuesto está alcanzado a cualquier mercadería, que es básicamente conocido bajo el término de bienes, ¿no? Cualquier tipo de mercadería. ¿Por qué llamamos mercadería? Porque va a ir a un mercado a ser comprado, vendido, entre otros, ¿no? Y servicios, que es un trabajo útil en algún caso y que no es tangible, ¿no? Entonces cualquier persona que por ejemplo nos venda un servicio intelectual. Entonces este impuesto alcanza a la prestación de servicios en general, compra y venta de mercaderías, o venta más propiamente dicho, venta de productos y mercaderías, bienes, comisiones que por ejemplo pagamos a un vendedor, comisiones que se paguen por X o otro objeto, ¿no? El alquiler de bienes inmuebles, casas, terrenos, inglados, etcétera, todo tipo de honorarios profesionales, las importaciones de bienes, ¿no? Las permutas, es decir, cuando yo cambio un terreno por un vehículo, inclusive no hay efectivo, pero sí o sí está alcanzado por el impuesto al valor agregado. Esos serán los casos, en algún caso especiales también, de este impuesto, ¿no? El arrendamiento financiero de bienes inmuebles, la intermediación y comercialización de productos bancarios, como por ejemplo los intereses en caja de ahorro, todas aquellas operaciones bancarias como chequeras, emisión de extractos bancarios, cartas de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad todo aquel bien o servicio que se haga en el país está alcanzado por este impuesto y debe por alguna razón entonces ser facturado o en algún caso ser retenido, pero principalmente ser facturado, ¿no? Entonces todo tipo de operaciones que signifique prestación de bienes y servicios. Están exentos de este impuesto, por ejemplo, las operaciones de coaseguro. Los diplomáticos tampoco podrían en algún caso pagar este impuesto, por ejemplo, si están vendiendo sus vehículos, ¿sí? Cuando están importando algo en sus maletas al llegar al país, por ejemplo. Las famosas zonas francas, aquí en la ciudad del Alto tenemos la zona franca industrial, Patacamaya, Oruro, etcétera, y la ciudad de Cobija también. Y la venta de inmuebles, ¿no? La venta de inmuebles, es decir, compra un departamento, un terreno, se tiene que de alguna manera pagar el otro impuesto, que es el impuesto a la transferencia, ¿no? Este impuesto es de pago mensual, por eso es importante que vamos a ver en la parte contable en un momento más, tener el registro tanto de las compras y las ventas de manera mensual y con esos mayores de débito y crédito fiscal regularizar el impuesto el último día del mes para que el siguiente periodo yo ya tenga determinado un concepto que se llama el saldo a favor del contribuyente, si fuera por ejemplo un activo, y saldo a favor del fisco o impuestos, que va a ser un pasivo, ¿no? Entonces vamos a ver un momento más. Es importante entonces registrar esto. Lo que les decía la clase, ¿no? La resolución que ha sacado el Servicio de Impuestos ahora, la 01 del 2015, exige ahora que los estados financieros cerrados, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2024 y que tienen que ser presentados como máximo hasta el más o menos 28-29 de abril, 120 días después del cierre contable, dice la norma. Ahora, además de los estados financieros, antes no se exigía, se tiene que presentar el balance de sumas y saldos, y como les decía, con ello aseguramos o nos están exigiendo que realmente hagamos contabilidad, porque como hemos visto ayer también, el balance de sumas y saldos tiene que salir del ciclo contable. ¿Por qué les explico esto? Porque lamentablemente, ya sea por facilidad de trabajo,
no exigencia del profesional, del cliente, del contribuyente, como quieran llamarle. Muchos contribuyentes inclusive declaran los impuestos, el IVA en este caso, simplemente sumando las ventas y restando las compras, sumando facturas de compras, sumando facturas de ventas, y con ello declaran el formulario 200 y pagan o no el impuesto, ¿no? Entonces con ello no están haciendo propiamente el registro contable, sí cumplen con la obligación tributaria, pero no hacen contabilidad. Entonces con esta resolución 01 del año 25 ya se está exigiendo que además de los estados financieros se presente el balance de comprobación de sumas y saldos, que como hemos visto también en ese balance de comprobación de sumas y saldos salen las sumas y los haberes o saldos, perdón, sumas y saldos en un mayor o de los mayores, ¿no es cierto? Entonces con eso estoy asegurando de que sí estamos haciendo contabilidad, y con ello entonces estamos ahora sí obligados, valga el término, a hacer una contabilidad, lo que muchos consultores principalmente no hacen con los clientes. Simplemente le piden su factura de compra y venta, o en el mejor de los casos piden su RCB, y sobre eso hacen la determinación del impuesto, que sí matemáticamente funciona, pero no estamos respaldando esa declaración financiera, esa declaración impositiva, ese formulario con un registro contable. Entonces a veces hay que ver lo bueno de la norma, ¿no? Si bien lo malo es que hay más trabajo, no sé, tienes que tener más cuidado, etcétera. Lo bueno también es que el mismo servicio de impuestos y los contribuyentes están ayudando a la contabilidad, a la ciencia contable, a que ahora sí el contribuyente exija la elaboración de un ciclo contable, es decir, diario mayor, sus sumas y saldos y la declaración de impuestos, por lo menos de manera anual lo está determinando ahora el servicio de impuestos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo cuando se paga este impuesto, cada 13 de cada mes, es decir, los impuestos del mes de diciembre. Yo tendría que haberlos determinado ya por lo menos hasta el 5 de enero, ¿no? Tomando en cuenta que hoy día las organizaciones, las empresas cierran balance al 31 de diciembre, mensual no importa, se toman 5 días más, digamos, para elaborar el trabajo contable. Gerencia el 5 de cada mes debería reunirse para ya exigir al contador cuál es el IVA o los impuestos que hay que pagar, después de haber hecho un ciclo contable, haber determinado impuestos, etcétera, para empezar con la planificación financiera de el mes, ¿no? En este caso enero seguramente. ¿Por qué? Porque primero que tenemos que pagar el impuesto, tenemos que presentar por lo menos el formulario, es de acuerdo al número de NID, ¿no? Por ejemplo, si mi NID es, el caso mío es 43 18 9 11 018, entonces termino en 8018, tengo hasta el 20 para pagar impuestos. Si tu NID terminara en 1, el 13, ¿no? Y si fuera el 0, dice el 22, ¿no? Entonces de esa manera es como se declara el formulario. Pero también hoy hasta el 9 de cada mes, como es hoy día por ejemplo hay muchos contadores que el software del servicio de impuestos está fallando mucho. Tienes hasta hoy día a las 11:59 para declarar el registro de compras y ventas hasta que pagues tu impuesto, ¿no? Por ejemplo, si yo termino o mi NIF termina en 1 y yo empiezo y tengo que pagar el lunes 13 mis impuestos, tengo que presentar mi formulario el lunes 13, entonces hoy día tendría que haber presentado el RCB y tengo el 10, el 11, el 12 para modificar sin ninguna multa las veces que quiera ese registro de compras y ventas, y el 13 tendría que estar presentando mi formulario. No lo presento, hay multas, etcétera. Entonces de esa manera es como se hace el registro, ¿no? Ahora, hay un registro, hay un sistema de registro que se llamaba antiguamente el libro de compras y que hoy día se llama registro de compras y ventas. Antiguamente el libro de compras, libro de ventas, hoy día RCB, registro de compras y ventas,
que lo vamos a ver en un momento más en el software del servicio de impuestos, y que los softwares contables hoy día ya hacen la interfase con este software, ¿no? Y casos especiales, como por ejemplo si esa compra o venta fuera mayor a 50.000, además, miren, del registro contable, del registro RCB en la plataforma de impuestos, obviamente el formulario 200, pago o presentación, además otro informe adicional que exige el servicio de impuestos por esa compra o venta mayor a 50.000 bolivianos, que se conoce con nombre de bancarización, que antiguamente se presentaba anualmente y a partir de este año se va a presentar de manera mensual, ¿no? De manera mensual, ¿sí? Entonces así es como se presenta este impuesto. Bien, pasemos ahora entonces a hablar un poquito de aquello que es ahora este registro. Si alguien tiene alguna pregunta mientras cambie de pantalla. Espérenme, vamos a ver, estamos grabando. Sí, estamos grabando. De un momentito, voy a abrir el registro. Bien, vamos a ahora hacer un ejercicio en el cual vamos a ya ver esta parte del registro IVA y vamos a ir cruzando con de alguna manera el registro contable, además de la declaración de lo que es el software del servicio de impuestos, y luego vamos a aterrizar en lo que es la declaración del formulario, ¿no? Vemos entonces en la pantalla nosotros un ejercicio. Aquí estamos indicando que las compras son por 105.000, ¿no? En este caso dice que nuestro cuadro de ventas es por 320.000, ¿no? No, las compras, perdón, son 120.000 y las ventas son 320.000. Para ello vamos a hacer el asiento de diario, la determinación del impuesto, luego vamos a ver la aplicación del RCB, vamos a ver un poco del concepto de bancarización y luego vamos a proceder a la declaración de impuestos, obviamente llenando los formularios 200 y 400, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a ver el software de lo que es el software contable, y ahí voy explicando un poquito el ejercicio para que nosotros entendamos lo que hemos hecho. ¿Ya? Entonces estamos viendo en la pantalla
otra vez el software contable, ¿no? En este caso estamos en la empresa Rosario. Un poquito vayamos a ver el libro diario y vamos a explicar un poquito también lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso entonces primero veremos, a ver, en el caso de los ingresos, a ver, primero veremos ingresos. Bien, ahí tenemos el libro diario entonces, ¿no? El libro diario dice entonces, por ejemplo, en el ingreso 1 hemos tenido ventas, tenemos en este caso 5 ingresos, 6 ventas, 6 ingresos que dice que se han realizado en la empresa, ¿no? En este caso entonces dice, tenemos la venta de 1500 unidades del producto según factura 101 al señor Rocabado, según depósito bancario. Enseguida voy a ir a ver lo que es el asiento para modificar, ¿no? Y para que vean cómo se ha registrado, pero en este caso estamos viendo el libro diario. Entonces el asiento tradicional de una venta es este, ¿no? Siempre va a haber impuesto a la transacción, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía, este es un gasto que la ley determina quien debe pagar este impuesto por todo tipo de transacción comercial, compra y venta de bienes y servicios, es la empresa. Por lo tanto, esto es un gasto, por eso tiene el código 5 y se calcula sobre el valor de venta de cada o el total de la venta facturada. En este caso es un gasto que aumenta, se registra en el debe, ¿no ve? 3% de la venta, en este caso dice la venta total es de 60.000 bolivianos. 60.000 bolivianos dice por 1500 unidades según factura 101. Entonces aquí está la implicancia tributaria y dentro de ello entonces de estos 60.000 calculo el 3%, 60.000 por el 3%. Enseguida vamos a ir a un Excel, mejor dejo de compartir un ratito y vamos a ver en este caso el ejercicio, ¿no? Entonces, a ver, vayamos viendo acá. Espérenme, vamos a compartir. Bien, estamos viendo entonces en la pantalla ya un asiento en Excel, ¿no? Que es el mismo asiento que estamos viendo en el software, solamente que acá quizá nos ayuda un poquito más a registrar, a explicar, valga el término, en pantalla, ¿no? Entonces estamos vendiendo por 60.000 bolivianos, ¿no? Sobre estos 60.000 bolivianos yo tengo que pagar un impuesto que es el impuesto de la transacción, que es el 3% del total de la venta. En este caso 3% de 60.000, 1.800. Es un gasto para la empresa, es un egreso que aumenta, se registra en el debe, ¿no? Ahora, un ratito voy a dejar de lado estas cuentas del costo de ventas que enseguida te voy a explicar. Toda venta entonces tiene que ser facturada sí o sí, ¿no? La facturación o el hecho de hacer una transacción comercial facturada alcanzada por el servicio de impuestos, ¿no? O alcanzada por el impuesto al valor agregado, debe tener la siguiente condición: del 100% de la venta, el 87% es una cuenta de ingreso y el 13% es una cuenta de pasivo fiscal denominado débito fiscal. Es decir, toda transacción económico-financiera de venta en este caso está alcanzada por el impuesto al valor agregado y genera un pasivo tributario. Ese pasivo tributario es el 13% del total de la venta o de la transacción facturada, ¿no? Facturada, ¿sí? Más allá de que, como les decía hace un momento, esté o no siendo pagada en efectivo, el caso de los alquileres, el caso de un crédito, enseguida vamos a ver. Entonces acá dice estamos vendiendo al efectivo con un depósito bancario de 60.000, entonces la venta es 60.000, 13% de 60.000 le corresponde al Estado como pasivo tributario, 13% de 60.000, 7.800 que le corresponde a este pasivo fiscal denominado débito fiscal IVA, pasivo que aumenta, se registra en el haber, ¿no? Y el 87% del total de esa venta
si se registra en una cuenta de ingreso en este caso por venta, ingreso que aumenta se registra en el haber, ¿no? Entonces estamos cumpliendo la ley del registro contable, ¿ya? Ahora, aquí hay una particularidad: cuando el importe de venta sea mayor a 50.000, además de la factura, esta operación debe ser realizada sí o sí a través de depósitos bancarios, y ese concepto se conoce con nombre de bancarización. Es decir, que esas operaciones mayores a 50.000 ya no pueden ser consideradas contabilizadas en efectivo, sino a través del sistema bancario. Es decir, tengo que tener cuenta para registrar la venta, y mi cliente tiene que pagarme a través también de su cuenta bancaria, es decir, de cuenta a cuenta, ya no hay efectivo, ¿sí? Entonces, en ese caso, por lo menos hasta el 2024 se podía depositar en efectivo, pero a partir de ahora, enero, esto sí o sí tiene que ser de cuenta a cuenta, de la cuenta del comprador a la cuenta del vendedor, siempre y cuando superan los 50.000 bolivianos, y ese concepto se llama bancarización. Más adelante vamos a ver entonces un concepto, o vamos a ver los conceptos, y vamos a ver cuál es el formato de la bancarización. Si no harías esto, tienes multa porque estás incumpliendo deberes formales, ¿no? Entonces de ahí surge este asiento que hay que tener cuidado. Miren, ya en la interpretación de la transacción, ya la contabilidad: activo que aumenta, egreso que aumenta, se registra en el debe; pasivo, ingreso que aumenta, se registra en el haber. Magnífico, eso ya es, ya se les va a hacer ¿cómo se llama? Mecánico el registro, la adecuación de esto. Ahí hay que tener en cuenta ahora estos otros conceptos, ¿no? La bancarización, por ejemplo, hasta qué punto esta bancarización se puede de alguna manera, vamos a hacer así, esquivar, ¿no? Eso ya en otro momento podemos verlo, pero tiene que ver con esto, ¿ya? Ahora, por un sistema de registro que se llama el registro perpetuo en este caso, ¿no? Nosotros tenemos que entender lo siguiente, ¿no? La venta, ¿no? La venta se realiza a través de todo aquello que significa un registro de almacenes, que es aquel conocido como el registro de almacenes, si quieren, perpetuo, ¿no? Entonces, dentro de ello, ahí surge este concepto de costo de venta y el inventario de mercadería, ¿ya? Entonces, después de cada venta se tiene que dar de baja aquello que ya no te pertenece, es decir, lo que nos pertenecía antes de vender al cliente, el inventario, la mercadería que era de nosotros. Ahora que hemos pasado a vender esa mercadería, ya no nos pertenece. Por eso la mercadería es un activo que por esta operación de venta está disminuyendo, por lo tanto registro al haber, ¿no? Ahora, esa disminución tiene que tener su contracuenta, y esa contracuenta significa el costo de ventas. ¿De dónde sale este costo de ventas? Del almacén, ¿no? De la información que nos da el almacén, y dentro de ello entonces este almacén es aquel que nos da esta información del costo de ventas. Esperen, vamos a explicar un poquito esa parte para que me entiendas. A ver, vamos a hablar ahora de este concepto de aquello que significa el costo de ventas. A ver, déjenme buscar un espacio. Ahora sí, aquí miren, cuando yo compro, ¿sí? Si quieren, ¿no? El servicio de impuestos habla de un concepto de trazabilidad, o es el camino recorrido por tu compra. A ver, entonces la pregunta sale: ¿para qué compras inventarios? Para venderlos, ¿no es cierto? Entonces el servicio de impuestos ya sabe que vas a vender, y esa es el cómo has recorrido tu mercadería desde que has comprado hasta que has vendido, lo conoce el servicio de impuestos como un concepto de trazabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es
ese recorrido en este caso. Compro el inventario de mi proveedor, imagínate que soy una tienda de zapatos, compro zapatos de Manaco, Bata, como quieran llamarle, ponle que compro 100 zapatos, no estoy comprando pues para usarlos, ¿cierto? Estoy comprando para hacer actividad de comercio. Entonces compro y ahí genero el crédito fiscal. Ese zapato tiene que ir a almacenarse, ¿no? Contablemente ese procedimiento de almacenar lo vamos a registrar en la cuenta inventario, ¿no? Contablemente se va a registrar un inventario. Físicamente ese inventario se va a controlar, se va a guardar en un almacén, en un depósito, ¿no es cierto? Para controlar esos inventarios yo tengo que utilizar un documento que se llama Cardex. Ahí surge entonces este registro del sistema de registro, ¿no? Hay un sistema de registro perpetuo y hay un sistema de registro periódico. Entonces el servicio de impuestos te exige, no exige, sugiere, pero te exige sin que esté en la norma, si quieren, que utilices un sistema periódico, ¿no? Entonces ese sistema periódico quiere decir que estos productos que están almacenados y que los has comprado tienen que necesariamente ser vendidos, pero entre lo que has comprado y lo que has vendido hay un precio, ¿no es cierto? Hay un precio. Por ejemplo, nosotros hemos comprado, ponle el zapato a 1000 bolivianos, ¿no es cierto? Obviamente por actividad comercial, etcétera, no vas a vender al mismo precio, vamos a vender, ponte 1500. Entonces se supone que de estos 1500 tú vas a hacer una factura, ¿no es cierto? Sobre esa factura aquí está el principio del valor agregado si quieres. Entonces acá tendrías que pagar el 13% ya de 1500, entendiendo que aquí en los 1000 has tenido el crédito fiscal. Entonces en este caso obtienes el crédito fiscal de 1000, seguramente 870, y a la venta de 1500, de estos 1500 entonces vamos a deber un impuesto, ¿no? De aquí creo que estamos mal, a ver, espérenme, así estamos mal aquí, ¿no? Entonces 130 y aquí tienes una venta de 1500. La diferencia de esta, si se das cuenta, ¿no? 195 que he vendido menos 130 que he comprado, hablando de impuestos, yo tendré que pagar un impuesto de 65. Ahí está el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, para que el servicio de impuestos analice qué es lo que ha pasado con tus zapatos que has comprado y no estás vulnerando impuestos, etcétera, habla este concepto de trazabilidad. Ahí vos podrías decir, ¿no? Parte de 65 es mi costo de almacenaje, mi costo de material de venta, etcétera, etcétera. Puede bajar un poco el impuesto, pero de manera general entonces te está diciendo acá que debes controlar tus impuestos. Este sistema periódico nos ayuda a controlar los impuestos, es decir, como ves acá en la compra y almacenaje, hasta tal vez el costo le pertenece a la empresa el zapato, pero cuando vende ya le pertenece a quién, al comprador, ¿no es cierto? En este caso al cliente. Entonces en ese caso tenemos que dar de baja ese inventario porque ya es un activo que ya no lo tienes, por lo tanto activo que ha disminuido, contra la cuenta costo de ventas, que es una cuenta muy asociada a la venta de bienes, ¿no? Es decir, toda aquella empresa que venda bienes, no servicios, bienes, tiene necesariamente que dar de baja su inventario contra la cuenta de egreso que se llama costo de venta. De ahí surge entonces que todas las operaciones tienen que tener este asiento, un tipo si quieren, en el cual se determine el costo de ventas con la mercadería, además de la operación de venta que genera cosas impositivas como el impuesto a la transacción, que es un gasto, el impuesto a la transacción por pagar, ¿no? Que en este caso es un pasivo fiscal, y tomar en cuenta cómo estás recibiendo la compra, ¿no?
venta en efectivo o al crédito, y la generación de la cuenta del ingreso, ¿no? Entonces de esa manera es que se hacen estas operaciones, ¿no? Entonces volviendo a nuestro software, no el software contable, vamos a cambiar de pantalla. Es así que nosotros estamos ahora aplicando este concepto, ¿no? Este concepto del software contable. Esperen un segundito. Esperen, vamos a ver dónde estamos en la pantalla. Bien, entonces a ver, estamos viendo ya en la pantalla. Ahí surge entonces esto, ¿no? Este asiento, ¿sí? Entonces el asiento es tradicional, en este caso dice 60.000, por eso estamos utilizando la cuenta banco, es el mismo asiento si quieren que hemos visto en Excel, y los otros lo mismo. Acá miren, es el mismo asiento, con la única particularidad que no estamos vendiendo al contado, estamos vendiendo al crédito, por eso estoy utilizando la cuentas por cobrar. Un crédito dice que le estamos dando a la plurinacional la factura 102 con una promesa de pago, dice, ¿no? Entonces la venta primero es de 10.000, no afecta mucho la bancarización porque es un crédito. Sobre estos 10.000, que es la cuenta por cobrar, calculo el 3% del impuesto de la transacción como gasto, el pasivo impositivo, en este caso que es impuesto a la transacción por pagar, además del impuesto débito fiscal IVA, 13% de 10.000, en este caso 1.300, y el 87% a la cuenta de ingreso, que en este caso es ventas por servicios, ¿no? Entonces el asiento es el mismo, con la única particularidad que varían los montos. Acá no hay que tomar en cuenta entonces la bancarización porque es 10.000 bolivianos no más, menos de 50.000 bolivianos, y además que es al crédito. En la venta número 3, la factura 103, acá tenemos la factura 103, dice estamos vendiendo en este caso 8.000, estoy utilizando la cuenta caja, puedo vender al efectivo porque es menor a 50.000, entonces dice que vendemos por 8.000 bolivianos, en este caso pagados en efectivo, dice la factura 103, 800 unidades, de eso genero el impuesto a la transacción siempre, 240 gasto, su contracuenta un pasivo tributario propiamente impuesto a la transacción por pagar, 240, el 13% de los 8.000, 1.040 al otro pasivo impositivo que es el impuesto débito fiscal, y el 87% de 8.000 que es 6.960 al haber, porque es un ingreso que está aumentando. ¿Por qué está aumentando? Porque estamos en la operación de venta, ¿no? Entonces de esa manera es que se registra la venta, ¿no? Vamos a la venta número 4, la factura 104 en este caso, dice por 120.000, es mayor a 50.000, pero también es al crédito, por eso no tengo que ver aquí con la bancarización, y registro cuentas por cobrar. De estos 120.000, el 3%, 3.600, el 87% a la cuenta venta, ingreso, si quieren, ingreso que aumenta al haber, 104.000, que es el 87% de 120.000. El impuesto débito fiscal, el 13% de 120.000, 15.600, ¿no? Y siempre el costo de ventas contra el inventario de mercaderías por el sistema perpetuo. El penúltimo asiento de venta dice la venta de 1.200 unidades, en este caso miren, por 10 bolivianos, 49.990, está yendo a lo que es caja, por 10 bolivianos, si quieren mes salvado, valga el término de la bancarización, el 3% al impuesto a la transacción, el débito fiscal, el 13% de 49.990, 6.498, y el 87% al haber, ¿no? Ventas, ingreso que aumenta al haber, impuesto de débito fiscal, impuesto a la transacción por pagar, pasivos fiscales que aumentan también al haber, pasivo que aumenta al haber, y activo que está disminuyendo por el inventario de mercaderías,
en este caso al haber también, y al debe el gasto que está aumentando por cada venta, impuesto a la transacción, el dinero que estamos recibiendo en efectivo o activo que aumenta al debe, y el costo de ventas, que es una cuenta de egresos regulando estos inventarios, también al haber, porque estamos generando un gasto al vender, ¿no? Al dar de baja este inventario. El último ingreso lo mismo, ¿no? Impuesto a la transacción, cuentas por cobrar, si bien también es mayor a 50.000, son 72.000 bolivianos. Para estar registrado en cuentas por cobrar, en este caso será los 72.000, no se bancariza. ¿Cuándo se va a bancarizar? Cuando esto efectivamente se haga o se pague, ¿no? Siempre y cuando te paguen mayor a 50.000, excepto en ciertos casos que se llama tracto sucesivo, que en otro momento podemos hablar. Entonces voy a volver atrás. Lo que quiero mostrarles es esto. Miren, voy a modificar el comprobante de ingreso número 1 de enero. ¿Sí? Modifico. Y miren, acá ya está el asiento, pero quiero que vean esto. Los software contable ya me registra el RCB. En este caso dice, ¿desea modificar factura? Sí. Entonces aquí ya me llena el libro de ventas en este caso, ¿no? Con nuestro número de NID, etcétera, etcétera. Ya automáticamente me llena y automáticamente me llena el asiento contable, ¿no? Entonces ya los software nos ayudan a registrar este concepto de bancarización. Pero voy a cerrar un ratito. El concepto de bancarización tiene que ver ya con que entremos a el software del servicio de impuestos. Espérenme, vamos a ingresar. Por eso es un trabajito que no es solamente hacer el asiento de diario, sino tiene que ver con registrar ciertas cosas, ¿no? Que tiene que ver con también el software del servicio de impuestos. Hay que ir siempre tomando en cuenta el concepto de no solamente hacer el asiento de diario, sino todo aquello que signifique el software. Pasado el 15 de enero voy a dar un curso propiamente de bancarización y esta parte del RCB, etcétera. Les voy a invitar para que ustedes también, si desean, pueden entrar al curso, ¿no? Espérenme, vamos a registrar. Ahora sí. Espérenme, vamos a buscar dónde estamos la plataforma. Bien, estamos viendo en la pantalla entonces la pantalla del servicio de impuestos en este caso. Entonces, a ver, espérenme, vamos a ingresar a la plataforma. Ahora sí, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es ingresar aquí, miren, solamente para que ustedes vean cómo tengo que registrar esa venta. Entro aquí a la oficina virtual. Primero vamos a registrar acá. Vamos con Minit. No, espérame. Bien, estamos en la plataforma. A ver, creo que no ingresar. Espérenme. Creo que se ha congelado la pantalla. Espérenme, vamos a dejar de compartir.
estamos viendo en la pantalla entonces la plataforma del CIAD, ¿no? Entonces me voy por ejemplo acá al sistema de facturación y lo que tengo que hacer es el registro de compras y ventas. Eso que ha hecho el software al hacer el asiento contable. No hay obviamente una relación directa con el software del CIAD. Sí hay softwares que te pueden hacer llenado del registro de compras y ventas directamente, pero eso tiene que ver ya con software, ¿no? Entonces, como ven acá se registran las compras y ventas. En este caso registro, ventas, registro de ventas. Espérenme que cargue. Vamos a suponer que no vamos a poder hacer más que diciembre por el software, ¿no? Entonces acá estamos viendo, miren, gestión 2024. Seguramente aquí voy a registrar el mes de diciembre, que es lo que está abierto hasta el día de hoy, ¿sí? Y acá donde dice nuevo registro, acá yo tendría que registrar. En este caso dice número de factura, solamente para que entendamos. La 101 era nuestra factura, ¿no es cierto? Nuestro ejercicio. La factura 101. Ya, la factura 101, ¿no? Perdón, la fecha, me estoy equivocando. La fecha vamos a poner que es el 31 de diciembre. La factura 101, código de autorización. En este caso tenemos el generado, ¿no? Me voy a inventar, no vamos a grabar, pero me voy a inventar. Sí, en este caso nos está pidiendo el NID del cliente. Vamos a poner también un poquito, nos inventamos ese que sea el NID del cliente. Complemento si hubiera en un carnet de identidad, en este caso 0. Razón social era la plurinacional en el ejercicio, ¿no es cierto? La plurinacional. Y en este caso dice, ahora nos está pidiendo el importe total de la venta, que eran los 60.000, ¿no? En este caso 60.000. Todo lo que es importe al consumo específico, impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, tasas en el caso de la luz, por ejemplo, tasa de aseo, alumbrado público, otros que no estén sujetos al IVA, etcétera, dice no son grabadas, ¿no? En este caso entonces acá yo tendría que poner que es válida y agregar para que me acepte, ¿no? Y ahí vamos a ver ahora, miren, tendría que salir acá la venta, ¿no? Aquí tendría que salir la venta y de la misma manera tendría que registrar las compras, que más adelante vamos a ver. ¿Para qué? Para que a fin de mes yo haga la consolidación del impuesto, ¿no? Haga la consolidación del impuesto. Por ejemplo, a ver, acá creo que tengo una consolidación, espérenme un segundito, voy a dejar de compartir. Espérenme, vamos a mostrarles una consolidación. Bien, acá entonces, a ver, les muestro una consolidación. Espérenme. Ya, una vez entonces que hemos hecho tanto el registro de compra y venta, espérenme un segundito, voy a... Bien, como les decía, entonces ahí está ahora el registro de compras y ventas, ¿no?
En ese caso, entonces, como ven, este registro de compras y ventas nos está mostrando todo aquello que significa el NIT, la razón social, el periodo. Ahora lo estoy mostrando de noviembre, ¿no? Pero acá está, miren, en este caso las ventas que se habían registrado 4.360 y en este caso las compras 7.422. Entonces esto tiene que estar muy bien respaldado por los asientos contables, porque sobre esto nosotros vamos a declarar el impuesto, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos registrando las operaciones de compra y venta para tener no solamente el asiento de diario, sino los registros auxiliares, que significan en este caso el cumplimiento de norma del servicio de impuestos. Por eso decíamos al inicio del curso, ¿no? Los estados financieros son orientados al cumplimiento tributario, por eso se conoce con el nombre de contabilidad tributaria, si bien es obviamente contabilidad, pero esto tiene que ver con contabilidad orientada al cumplimiento de la norma tributaria, y esto que estamos viendo ya es exigencia de servicio de impuestos, es decir, más allá de que las compras y ventas estén alcanzadas por el impuesto, en este caso el impuesto al valor agregado, estos deben cumplir con el registro desde el libro diario hasta la presentación de estados financieros, ¿no? En intermedio, por ejemplo, el cálculo correcto del impuesto al valor agregado, el que se cumpla con toda la normativa del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, si tú no tuvieras vehículos en tus estados financieros, no podrías registrar la compra de gasolina, a no ser que, por ejemplo, uno justifique que, por ejemplo, es una empresa que ha contratado o ha usado un vehículo que no es de la empresa, pero que se ha pagado su gasolina. ¿A través de qué? De un contrato de comodato, por ejemplo. Entonces, no es solamente hacer el asiento, sino ir controlando todos esos aspectos, ¿no? Lo que les decía la primera o segunda clase, por ejemplo, un odontólogo que compre un parque para que el niño, vamos a ver que él es odontopediatra, y para que los niños estén distraídos compra títeres, juguetes, compra esas cosas. Entonces él tendría que justificar el por qué ha comprado ese parque. Si no puede justificar ese parque, por más que tenga factura, no tendría que ser registrado con crédito fiscal, ¿no? Por lo tanto, ahí surge esa diferenciación entre la contabilidad financiera, es decir, para el propietario, para el médico, sí es un gasto, por lo tanto es su contabilidad financiera, pero al ser un gasto que no está orientado a la actividad empresarial de la empresa, valga el término, en este caso la odontología, no estaría alcanzado por generar este impuesto al valor agregado. En otras palabras, no tendría que beneficiarse del impuesto al valor agregado, es decir, su asiento contable no debería tener crédito fiscal. A eso no quiere decir que no tenga factura. Entonces a veces confundimos el concepto de implicancia tributaria con que todo tiene que tener factura, sí, pero no todo se registra con impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque puede haber algunos gastos que, por más que tengan factura, no sean de la actividad empresarial. Entonces ahí surge el otro concepto de aquello que significa el gasto o ingreso deducible, es decir, alcanzado por el impuesto a la utilidad de las empresas, que lo vamos a ver si no es hoy día, mañana, ¿no? Entonces, de mucho cuidado el registro del crédito y débito fiscal. Si se dan cuenta, nosotros en aula, por ejemplo, ¿qué hacemos? Valga el término, le metemos nomás y todo tiene factura, ¿no? Pero no vemos conceptos como hasta dónde le pertenece o no la deducción del crédito fiscal, y obviamente si va a afectar o no a los estados financieros, ¿no? Entonces así se registra
este concepto que se conoce con nombre de RCB, ¿no? Ahora, a ver, vamos al ejercicio. Dice, teníamos en este caso unas ventas. A ver, espérenme, vamos a registrar. Hemos registrado entonces teóricamente las ventas, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver lo que son el registro de las compras. Según el ejercicio que tenemos, dice, ahora estamos comprando a la proveedora, a Juan Oncho, Almacén XXX y a Sofía por 120.000 bolivianos. Ahora vamos a registrar las compras, ¿no? Entonces, vamos un ratito al Excel. Explicamos ahora el Excel. Si se dan cuenta acá, espérenme, vamos a compartir. Espérenme. Ya, entonces, si ustedes ven, estamos viendo acá ya la plataforma del Excel, ¿sí? Y es la misma que hemos visto en el libro diario, ¿no? En este caso, la venta de 60.000, venta de 10.000 en cuentas por cobrar, venta de 8.000 también en cuentas por cobrar, y venta de 120.000 en lo que es cuenta por cobrar, más aquello que son los 49.000, y la última que son los 72.000. En este caso ahora vamos a empezar a registrar las compras, ¿no? Primero estamos registrando, dice, una compra de 65.000, que en este caso vamos a llamar honorarios, ¿no? Se dice en este caso los 65.000. Entonces ahora vamos a registrar las compras. Para registrar las compras, en este caso lo que nosotros tenemos que tener ahora con un concepto de en este caso lo que es la factura. Toda actividad, ¿no? Actividad, por ejemplo, de compra, tiene que tener la implicancia tributaria. ¿Qué es la implicancia tributaria? La implicancia tributaria es que en primera instancia toda operación de compra, venta también, pero compra en este caso estamos hablando, tiene que ser facturada, es decir, tiene que tener factura. Ahí sí surge el que nosotros tenemos que exigir que la mayor parte o todas nuestras compras tengan factura, y que el proveedor del servicio del bien esté registrado en el régimen general mínimamente y me facture, ¿no? Es decir, exigir que el proveedor tenga un registro de NIF, ¿no? Un segundo aspecto de la implicancia tributaria es qué pasa si no tiene factura. Ahí procedo a la retención. Pero eso en otro momento lo vamos a hablar, mañana lo vamos a hablar. Procedo a la retención, ¿no? En algún caso hay una técnica contable que se llama el GRACINAF, que también mañana les voy a explicar para que no nos confundamos. Y en tercer caso, ¿no? Podríamos de alguna manera nosotros hacer la compra, a lo que les había hablado hace un momento, los regímenes fiscales, ¿no? En ese caso, regímenes especiales, ¿no? Entonces en este caso los regímenes especiales tendríamos que tener ciertas particularidades. Por ejemplo, si estoy comprando el régimen integrado, que es un servicio de transporte de esas camionetas urbanas, por ejemplo, de traslado, de transporte, si bien no me va a facturar, yo tendría que tampoco no hacer la retención. No me factura y tampoco les retengo, pero tengo que respaldar mínimamente esa operación con una fotocopia de NIT vigente de esta persona que estoy contratando, de este transporte, y la fotocopia de último pago de impuesto. Para evitarnos todas esas cosas es mejor siempre exigir la factura, es decir, que la persona me emita factura y ahí cumplo con la implicancia tributaria, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la factura, ¿sí? Lo que tengo que hacer es registrar ya sea el activo o el gasto. En este caso el gasto, honorarios, dice el 87% del total de la compra, que en este caso son 65.000, el 87% a la cuenta que sea gasto o activo, dependiendo de qué estemos haciendo. En este caso estamos, dice, contratando un honorario, por lo tanto eso es un egreso para nosotros. Egreso que aumenta se registra en el debe, pero solamente el 87% del pago de la factura, porque el 13%
por ley se tiene que registrar una cuenta de activo exigible fiscal que se llama crédito fiscal IVA, ¿no? El 13% del 100% de la factura. Ahí surge la dualidad del impuesto, del débito y crédito fiscal, ¿no? Así como vendo, debo un impuesto, lo que yo compre puedo generar un exigible de cobro al Estado que se llama crédito fiscal, y más adelante vamos a ver cómo se iguala, regulariza cada fin de mes para ver si el siguiente mes tengo que pagar impuesto o tengo un saldo a favor, por ejemplo, del contribuyente o del fisco, ¿no? Entonces, miren, 65.000 estoy pagando, el 87% a la cuenta de activo o egreso que va a aumentar, y el 13% sí así a la cuenta de exigible, activo exigible, que se llama crédito fiscal IVA, que es un derecho de cobro al servicio de impuesto o al Estado boliviano, ¿no? Ahora, aquí también se toma en cuenta el concepto de bancarización. Si esta compra que estoy haciendo, este pago que estoy haciendo es mayor a 50.000, no lo puedo hacer en efectivo, tengo que hacerlo sí o sí a través del banco. Entonces aquí ya me están obligando a utilizar la cuenta contable banco, que significa que tengo una cuenta bancaria en una entidad financiera, ¿no? Entonces, como ven acá, miren, en los estados financieros voy a tener un exigible comercial, ¿no? Que en este caso, perdón, exigible fiscal, que es en este caso un derecho de cobro, que es el crédito fiscal, y por la venta voy a tener un pasivo fiscal, que en este caso es el débito fiscal, ¿no? Entonces ahí está la dualidad de el impuesto IVA, tanto al debe como al haber. El debe o el pasivo o el haber cuando yo venda, y el exigible o activo o exigible cuando yo compre algo. Ya más adelante vamos a ver cómo se netea el impuesto. Entonces, desde ese punto de vista estoy haciendo este asiento de registro, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en este caso, material de escritorio por 12.000 bolivianos, con la única particularidad de que por control interno tal vez estoy utilizando banco, pero no estoy exigido porque es menor a 50.000 bolivianos. En el otro caso, lo mismo, 3.000, ¿no? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, en el software, dejo de compartir, vamos a ir al software contable, espérenme, vamos a cambiar de pantalla. Ya, entonces estamos viendo en la pantalla otra vez el software contable. Otra vez voy a ir a ver aquí el libro diario, pero ahora de los egresos, ¿no? En este caso el mes de enero también, y dice ahora el comprobante de egreso, ¿no? Vamos a ver los egresos. Entonces aquí hago visualizar, miren lo mismo. En este caso estoy comprando inventario de mercaderías por 65.000, y tengo el impuesto del IVA, ¿no? En el segundo asiento estoy comprando material de escritorio por 12.000, todo con factura, dice, y estoy pagando con caja, puedo pagarlo si es menor a 50.000, y estoy registrando el crédito fiscal IVA. En el caso del asiento 3, estoy pagando un servicio de limpieza por 3.000, también el 13% al crédito fiscal, porque todo tiene factura, ¿no? Y el asiento 4 de egreso, en este caso, que significa otra vez la compra de mercaderías por 40.000, no estoy bancarizando, pero estoy comprando en este caso el crédito, cuentas por pagar los 40.000. De esa manera entonces es que estoy haciendo ahora el registro de compras, ¿no? Pero el mismo software, así que es del servicio de impuestos, nos permite, ¿no? Por ejemplo, hacer un registro en planilla Excel para después, valga el término, de golpe subirlo a la plataforma, si quieren, ¿no? O al software CIAD, ¿no? Subirlo de golpe, y ese subir de golpe se conoce con nombre de
registro masivo, ¿no? Déjenme verlo, a ver, esperen un segundito. Acá por ejemplo, miren, les estoy mostrando lo que es el archivo Excel, que lo permite el software, es decir, el mismo software del CIAD te permite bajar el formato, en este caso de la plantilla de ventas. Estamos viendo la plantilla de ventas. El cuadrito que hemos visto hace un momento en el software del CIAD está traducido en esta plantilla Excel, ¿no? Donde por ejemplo aquí miren, hemos registrado la factura del 5 de febrero, por ejemplo, ¿no? La factura 101, su código de autorización, etcétera, era el señor Rocabado, ¿se acuerdan? Por 60.000, y todos aquellos impuestos que no está alcanzado la empresa, ¿no? Una empresa comercial no paga impuesto al juego, por ejemplo, no paga impuesto especial a hidrocarburos y derivados porque está vendiendo zapatos, valga el término, ¿no? Y sobre los 60.000 calcula el 13%, ¿no? En este caso 7.800, como decía nuestro asiento. Y esta es la plantilla Excel que se puede subir a la plataforma también, ¿no? De la misma manera en las compras. Déjenme ver, voy a mostrar la planilla de compras. Son los famosos llamados registros masivos. Hoy día, por ejemplo, ya el Colegio de Auditores de Contadores ha elevado su queja porque muchos no pueden subir este registro masivo. Imagínate que tengas 2000 facturas, ¿no? En algún grupo escuchaba que, o leía, que hasta 3 facturas nomás te permite subir de manera masiva, así como en esta plantilla Excel, y hacer 2000 facturas hoy día hasta las 11:59 es un poco difícil, ¿no? Entonces son lamentablemente cosas que el software también falla del servicio de impuestos. Pero de esa manera, en este caso, las compras, como ven, a la proveedora hemos comprado, ¿no? En este caso hemos comprado a la proveedora. La factura dice 1, 2, 3, el 12 de febrero, por ejemplo, 65.000 bolivianos, ¿no? Igual no estamos alcanzados por este impuesto, y los 65.000 calculamos el 13% y se declara de esa manera. Entonces no es solamente hacer el asiento, por eso los estados financieros están orientados a lo que es el cumplimiento de la norma, ¿no? El incumplimiento de la norma, ¿no es cierto? Entonces, al cumplir la norma, nosotros estamos cumpliendo con este concepto de valor o de estados financieros que tienen que ver con aquello que significa el cumplimiento de la norma tributaria. Bien, ¿alguna consulta? Bien, volvamos entonces al software. A ver, espérenme, vamos a ver el software, espérenme. Bien, estamos viendo en la pantalla el software entonces contable. Cancelo. Lo que quiero que vean es esto, miren. A ver, vamos a ver el estado financiero de balances de unas y saldos, pero a ver, le pondremos hasta el 30 de enero, ¿no? Entonces, como ven acá, miren, aquí tengo el crédito fiscal por 15.600 y el débito fiscal. Acá tenemos el débito fiscal, impuesto de débito fiscal por 41.600. Así se presentan. Vayamos a ver, por ejemplo, el mayor. A ver, acá vamos a buscar el mayor. Por ejemplo, a ver. Bien, aquí tengo el crédito fiscal. Como ven, miren las compras. En este caso hemos comprado, dice inventario, el 13% de los 65.000,
8.450. Hemos comprado material de escritorio, hemos comprado hemos pagado un servicio de limpieza y hemos pagado, dice, una compra también de inventario, ¿no? Entonces hasta aquí salen, como ven, los 15.600. Este asiento de regularización se hace al final del mes para determinar si hay un saldo a favor del contribuyente o un saldo a favor del fisco. Enseguida vamos a hacer esa parte. Lo mismo en este caso. Ahora voy a buscar aquí el débito fiscal. Tengo aquí entonces el débito fiscal, ¿no? Como ven, a ver, procesamos. Mire, la venta de la factura 101, 7800, la 102, la 103. Si bien no hay la 104 es porque debe estar anulada. Y hasta el último, en este caso, la factura 107, que son un total de 41.600. Ahora, vamos a regularizar y van a ver que esto nos va a determinar si hay un saldo a favor del contribuyente o un saldo a favor del fisco. Por eso les vuelvo a mostrar acá el estado financiero, el balance de sumas y saldos, pero solamente al 30 de enero, antes de que hagamos la regularización de impuestos. De ahí entonces que surge, miren, ahí surge el crédito fiscal, ¿no? Crédito fiscal 15.600 y débito fiscal 41.600, y obviamente el impuesto a la transacción por pagar por 9.600. Pero yo me voy a dedicar a lo que es ahora me voy a dedicar a lo que es el netear este impuesto. Le debo al servicio de impuestos 41.600 y él me debe 15.600. Entonces tengo que netear cuentas. Quiere decir, si yo te debo y tú me debes, mejor neteamos las cuentas. Y ese netear es el trabajo final que se hace en el IVA mensualmente para determinar si hay un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente, ¿no? Entonces, para realizar esa regularización, sí o sí tengo que tener el registro contable. Ahí surge la importancia de hacer contabilidad y no hacer la declaración de impuesto como hacen muchos profesionales o muchos contribuyentes, que directamente suman y restan sus facturas, escogen sus facturas y declaran el impuesto. Cumplimos con la presentación del formulario de pago de impuesto, pero por ahí está mal determinado ese impuesto. Para eso entonces es la base de la contabilidad. Entonces, como ven, miren, está hasta el 30 de enero, pero ahora les voy a mostrar lo mismo, pero hasta el 31 de enero. Van a ver cómo va a variar, ¿no? En este caso, miren, tenemos el crédito fiscal, está en 0. ¿Por qué? Porque hemos regularizado acá, ¿no? Y el débito fiscal, que en este caso dice, yo le debería a impuestos 26.000 bolivianos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era 41.000? Se ha regularizado, se ha neteado este impuesto como última actividad mensual, si quieren, para determinar si tenemos o no tenemos este impuesto a favor, ¿ya? Entonces, eso voy a explicar ahora, mientras hay alguna consulta, mientras cambie de pantalla, si alguien tiene alguna consulta. Ya, entonces, a ver, pasemos acá, a ver. Primero os voy a mostrar en Excel para que me entiendan lo que estamos haciendo. Espérenme. Bien, estamos viendo en la pantalla entonces estos asientos, ¿no? Tenemos un mayor, aquí tenemos un mayor. Si quieren, esto es el libro mayor, lo que hemos visto en el software contable. Este libro mayor, entonces vamos a analizar la cuenta del débito fiscal, que es un pasivo, y el crédito fiscal, que es un activo, ¿no? En este caso, el crédito fiscal, que es un activo, ya sabemos de dónde se ha generado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
el pasivo se va a ir generando en cada venta, factura 101, 102 hasta la 107, 41.600. Las compras por inventarios, por servicios de limpieza, 15.600. Entonces esos son los saldos que les he mostrado hasta el 30 de diciembre. ¿Cómo se regulariza este impuesto? Cada fin de mes yo tengo que regularizar este impuesto, ¿no? De esa manera entonces yo puedo entender que el impuesto tiene una cierta particularidad, espérenme había visto, ¿no? Una cierta particularidad. Cuando el débito fiscal, si quieres una primera ley, le vamos a llamar así, aunque no es una ley, una primera norma. Cuando el débito fiscal o el pasivo, ¿no?, sea mayor al activo o al crédito fiscal, entonces debemos impuestos. En este caso, miren, 41.000 es el débito, el pasivo, y 15.000 es el activo. Por lo tanto, nos dice, tu débito es mayor, tu pasivo es mayor a lo que te debe el Estado o el crédito fiscal. Por lo tanto, como el débito fiscal es mayor, entonces debemos un impuesto. Por eso, cuando les he mostrado el balance de sumas y saldos, aparecía en el debe los 26.000, que era el impuesto que debemos, y eso se conoce como saldo a favor del fisco. Esto tengo que determinarlo por lo menos, diremos así, hasta el día en que yo declare el impuesto o presente el formulario. Pero ya desde el punto de vista administrativo empresarial, como máximo será pues hasta el 5 de cada mes, para tomar en cuenta también la planificación tributaria, ¿no? Es decir, de dónde va a ser el dinero para pagar el impuesto, etcétera. Lo otro será que en casos especiales, en este caso, no es especial, sino en el otro caso, cuando compras más, es decir, tienes más crédito fiscal, tu activo es mayor que tu pasivo, ¿no? Vamos a suponer, en este caso, el débito fiscal es 15.000 y el crédito fiscal es 30.000. Entonces, el activo es mayor que el pasivo. En ese caso dice, no se debe impuesto, no hay que pagar impuesto, sí presentar el formulario, pero no presentar o sin impuesto, ¿no? En este caso entonces tenemos un saldo a favor del contribuyente. En ese caso va a ser un activo, se va a presentar en la columna del activo, ¿no? Entonces esas son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Ya sea que estemos sumando las facturas manualmente, como hacen muchos profesionales, muchos contribuyentes, que no es lo correcto, lo voy a repetir, pero podemos asumir esta filosofía, ¿no? Si el débito fiscal o el pasivo es mayor al crédito fiscal, hay un saldo a favor del fisco. Si el débito fiscal es menor al crédito fiscal, entonces tenemos saldo a favor del contribuyente. En otras palabras, si he vendido más de lo que he comprado, entonces debes impuesto. El otro caso sería que he comprado más de lo que he vendido. En este caso tiene saldo a favor del contribuyente, ¿no? Entonces esos aspectos hay que tomar. Pero también hay que tomar en cuenta ahí un concepto que se llama el saldo que se arrastra de los meses anteriores. Puede ser que hoy día hayas vendido más de lo que has comprado, tu débito fiscal es mayor, pero estás arrastrando saldos de anteriores meses. Entonces hoy día, este mes, valga el término, has comprado menos de lo que has vendido, pero tenías saldos a favores de los meses anteriores. A eso también hay que tomarlo en cuenta, que en otro momento lo vamos a ver, ¿ya? Entonces desde ese punto de vista, entonces ahora hay que tomar en cuenta esto. Miren, tenemos el mayor del débito fiscal por 41.000 y el crédito fiscal por 15.600. Entonces paso a hacer el asiento de regularización, ¿no? Hay dos maneras, hay dos formas de hacer la regularización. La primera es, en este caso, cerrar los mayores, es decir, lo que estaba en el debe llevar al haber, y lo que estaba en el haber llevar al debe. En este caso, el débito fiscal tenía un saldo al haber, ahora lo voy a llevar al debe. Y el crédito fiscal, que era un activo que tenía saldo al debe, ahora lo voy a llevar al haber. Automáticamente, con esta forma, que es la primera forma y la más correcta, miren, tenía acumulado las ventas aquí en el mayor,
llevo el activo, el menor en este caso, el crédito fiscal al haber, ¿no? ¿Sí? Por el importe, y la diferencia, el saldo, es el impuesto a pagar, ¿sí? Entonces lo primero que puedo hacer es eso, analizar, ¿sí?, cuál de los dos mayores es el menor y cuál es el mayor. En este caso el mayor es 41.000 pasivo y 15.000 el activo. Lo que tengo que hacer es lo siguiente, cerrar siempre el menor. En este caso el menor es crédito fiscal, se va a cerrar y va a estar en cero, y el importe menor lo llevo aquí al debe del débito fiscal, ¿no? Con ello entonces hemos hecho esta operación. Miren, el saldo del débito fiscal estaba al haber, lo llevo al debe. El saldo del crédito fiscal que es activo estaba al debe, lo llevo al haber, y automáticamente aquí, miren, en mis mayores he llevado lo que estaba en el en este caso lo que estaba en el debe, lo he llevado al haber, ¿no? Y en este otro caso al debe, ¿no? Entonces con eso hemos regularizado el impuesto, ¿sí? Hemos regularizado el impuesto. La segunda forma es cerrar los dos mayores. En este caso el débito fiscal era 41.000, cierro totalmente, estaba en el haber, volvamos aquí al mayor, miren, estaba en el haber, y ahora lo estoy llevando todo al debe, estoy cerrando el mayor, ¿no? Estoy cerrando el mayor, ¿sí? Y en el otro caso el crédito fiscal, como ven aquí el crédito fiscal, un saldo de 15.000, ¿sí? Estoy cerrando completamente lo que estaba en el debe, lo estoy llevando al haber, por ende no va a cuadrar mi asiento, ¿no? Entonces la diferencia a esos dos mayores se llamará impuesto IVA por pagar. Algunos contadores lo llaman así. Magnífico, es también una forma de hacer, ¿no? Una de las dos te va seguramente a ser más manejable, entonces una de las dos es la forma de regularizar el pago, ¿no? De esa manera entonces volvamos ahora al software contable. Vamos a volver al software. Ya estamos en el software contable ahora, miren. Voy a ver también el libro diario, pero ahora solamente voy a ver los comprobantes de traspaso. En este caso no me acuerdo qué número de traspaso teníamos, pero aquí está la desregularización. Vamos a ver el comprobante 2, a ver. Entonces miren, aquí es regularizado por los 15.600, ¿no? Simplemente es regularizado, y con esta regularización volvamos nuevamente al mayor. Miren acá, se ha regularizado, ¿no? Las 4 ventas, perdón, las 4 compras teníamos y se ha regularizado, por eso está ahora en el saldo presentando 0. Lo mismo pasó con lo que es, espérenme, lo mismo pasó con lo que es el libro mayor del débito, ¿no? Entonces, como ven, miren acá, hemos registrado 40.600, y aquí en la regularización los 15.600 ha ido al debe. ¿Por qué? Porque estos 15.600 representaba el crédito fiscal, entonces debemos un impuesto de 26.000. Con eso entonces estamos nosotros ahora mostrando el balance de comprobación de sumas y saldos. Como ven acá, miren, hemos generado un crédito fiscal de 15.600, hemos regularizado, se ha cerrado, por lo tanto no tenemos saldo de crédito fiscal. Hemos vendido, hemos generado un impuesto del débito fiscal, en este caso por 41.600, ¿sí?
y acá está pagado ya, ¿no? Pero de esta manera entonces hemos generado el impuesto de los 26.000. Espérenme, ¿por qué? Porque aquí hemos pagado. Esto tiene que ser al 31 de enero, ¿no? Los balances de sumas y saldos, ¿o no? Espérenme. Vamos a volver a ingresar al software. Espérenme, déjenme un segundito. Bien, entonces a ver, veremos nuevamente, hemos cerrado el software por tiempo. Ya, entonces como ven acá, miren, los estados financieros al 31 de enero usamos en cero porque luego os voy a hablar del pago. El 31 de enero entonces aquí miren, hemos regularizado el crédito fiscal y en este caso el débito fiscal 41.600 que te habíamos vendido y vamos a generar un impuesto. He neteado la cuenta, el estado me debía 15.600, entonces 41.600 menos 15.600 tengo un impuesto de 26.000, además del impuesto a la transacción por pagar de 9.600. Entonces se dan cuenta, la norma que ha salido ahora del Servicio de Impuestos, donde exige que presentemos además este balance de comprobación de sumas y saldos, está obligando ya a los contribuyentes a que hagan propiamente contabilidad, ¿no? Propiamente contabilidad. Entonces ya es norma ahora entregar este balance de comprobación de sumas y saldos. Por lo menos hasta el año pasado, hasta los estados financieros del 2023, no eran obligatorios este balance, solamente era el balance general, etcétera, pero no el balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces en este caso ya se está obligando de que las empresas, etcétera, hagan contabilidad, porque esto, como ven, surge primero del libro diario, segundo del libro mayor, y por ende este es un resumen de los mayores, ¿no? Entonces de alguna manera es lo más importante que también el Servicio de Impuestos exige esta parte. Bien, ¿alguna consulta? Bien, entonces una vez que ya se ha neteado, como les decía en la diapositiva, ahora hay que realizar el pago, y el pago simplemente es llevar el pasivo y pagarlo con caja, ¿no? A ver, vamos a ver otra vez el software. Una vez que tengo entonces los saldos, ¿no? Aquí podemos ver. Esperen, vamos a salir. Y seguramente aquí el libro veremos el mes de febrero. Debe ser el egreso. Aquí está, ¿no? Entonces, miren, dos pasivos. Hemos hablado que el 13 de enero, 13 de cada mes hay que empezar a pagar los impuestos de acuerdo al número de terminación del NIF. En este caso los dos pasivos, el débito fiscal, los 26.000, pasivo que disminuye porque estoy pagando el impuesto, y también el otro impuesto impositivo que es el impuesto a la transacción por pagar, los 9.600 van a la B porque estoy pagando, y eso se paga con el banco, obviamente con la presentación del formulario 200, ¿no? Es decir, ya la presentación del formulario que enseguida vamos a ver. Entonces la forma de pagar cada mes siguiente estos dos impuestos, ¿no? Ahí está el ciclo contable también. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a ver lo que es el formulario. Espérenme un segundito, vamos a ver.
Bien, aquí vamos a ver el formulario físico, que no es que esté prohibido, pero ya no se utiliza mucho porque hoy día se hace todo virtual, pero para fines de clases, etcétera, está bien el formulario, ¿no? Entonces acá miren, vamos a primero pasar del formulario 200, ¿no? Enseguida les voy a mostrar la plataforma también. Entonces, a ver, ampliamos un poquito. Este es el formulario. Teóricamente es el mismo formulario que está en la virtualidad, ¿no? Pero nos sirve esto para mostrar un poco. Entonces, un formulario que tiene que ver con el periodo, en este caso enero de 2023, ventas de bienes 320.000, así decía nuestro ejercicio, así dice nuestro sistema contable, el registro de compras y ventas, y sobre eso se calcula el 13%, los 41.600. En otro momento les voy a dar otro curso para que veamos cómo se llenan estas otras partes, ¿no? Por ejemplo, las exportaciones, que hay que restarlas, no paga impuesto IVA, pero hay que presentar información. Las ventas grabadas a tasa cero, por ejemplo, venta de libros nacionales, venta de tickets, por ejemplo, para una presentación de teatro, música nacional, etcétera. Tasa cero también transporte bimodal de exportación, el famoso turismo comunitario y otras cosas más que tienen tasa cero. Ventas no grabadas, operaciones no sujetas al objeto del IVA, por ejemplo, las tasas cero, que significa las operaciones no grabadas como los descuentos, por ejemplo, ¿no? En este caso, bienes retirados por particulares, las donaciones, por ejemplo, que también se van restando, si es que nos han hecho alguna devolución, etcétera. Particularidades que hay que tomar en cuenta de cada operación contable. Lo más tradicional que estamos haciendo es esto: se han vendido un total de 320.000, los 320.000 genera impuesto de acuerdo a lo que hemos visto en nuestro registro contable, y genera un impuesto de 41.600, el cual estaba en nuestro mayor. Una segunda parte donde se contabilizan las compras. Hemos comprado por 120.000, dos inventarios, un servicio de limpieza, material de escritorio. También tiene la particularidad, ¿no? Hay devoluciones, hay compras que no tienen, por ejemplo, un crédito fiscal o no se puede determinar, pero en este caso lo más tradicional dice todas nuestras compras tienen crédito fiscal, ¿no? Entonces el 13% de 120.000 en los 4 comprobantes que hemos hecho, los 15.600. Por eso es importante el registro contable, ¿no? Puedo hacer, como les decía, suma de facturas de compras y ventas y lleno el formulario, pero hay que saber analizar la transacción, hay que saber determinar si tiene o no crédito fiscal. Eso no quiere decir que no tenga factura, o puede tener factura, pero por ejemplo, si yo soy una empresa minera y estoy contratando el servicio de un médico, no tiene crédito fiscal. Sí tiene que tener factura, pero no tiene crédito fiscal. O soy, por ejemplo, una empresa que alquila un inmueble para oficinas y estoy contratando el servicio de mantenimiento. ¿Me da factura? Sí, pero tiene crédito fiscal siempre y cuando tú pagues alquiler, tengas un contrato de anticrético, etcétera. O que hay muchos, por ejemplo, empresarios que tienen sus departamentos y los usan como oficina. Entonces no es nomás decir es mi departamento y a la vez lo utilizo de oficina. Mínimamente hay que hacer un contrato de comodato donde diga que, digamos, ¿no?, 4 metros cuadrados están destinados a la empresa X y que no se cobra alquiler. ¿Por qué? Porque es del mismo dueño y está cediendo en comodato o uso gratuito ese espacio. Entonces hay particularidades también acá en las compras que lo podemos ir viendo en otro seminario de manera particular. Entonces lo mismo, 120.000, asumiendo que las 4 facturas estaban alcanzadas por el IVA, los 15.600. 41.600 menos 15.600, ya sea haciendo la lógica o el asiento de regularización que hemos visto hace un momento, los 26.000.
En otro momento podemos ver si tenemos, por ejemplo, el saldo a favor, ¿no? Se utilizan saldos, como les decía, de periodos anteriores, pero hay que actualizarlos, hay que de alguna manera tomar en cuenta esos aspectos también. En este caso los mismos 26.000, entendiendo que en este ejercicio no tenemos un saldo a favor, ¿no? Y con ello se hace el pago en efectivo, la presentación de este formulario. De la misma manera, a la misma fecha, entonces, el impuesto a la transacción, que es mucho más facilito. Total ingresos 320.000. Obviamente acá hay que ver si hay exportación, por ejemplo, de ingreso exento. Y en este caso los 9.600, que es el 3%, y similar al otro caso. Esto es para compensación con el IVA, que en otro momento lo vemos. Si es que no se ha pagado el impuesto como tributo omitido, multas, etcétera, en este caso el pago de los 9.600. Así se presenta, y con eso estaremos cumpliendo con la parte tributaria de cada uno de los impuestos, tanto el débito, crédito fiscal, desde el punto de vista de esta obligación que tenemos, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? Ya, dejo de compartir entonces. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta? Ya veremos un ratito entonces ahora el software del servicio de impuestos, y ver que también acá en lo que es el SIAT se declara ya el impuesto. A ver, espérenme, vamos a ver si todavía nos acepta. Ya hemos expirado. Espérenme un segundito. Ya, vamos a compartir pantalla. Ya, entonces cuando estamos ya también en el software, lo que hago es ingresar otra vez acá, ¿no? A lo que es la plataforma del SIAT, y entro a declaraciones juradas, ¿no? Una vez que entro a declaraciones juradas, espérenme, nos hemos salido, espérenme. Bien, una vez entonces que hemos entrado a declaraciones juradas, entro aquí, ¿no? Declaración de formularios. Obviamente, para mostrarles nada más, voy a mostrar en este caso el formulario 200, que es el impuesto al valor agregado. Hay dos formularios, el resumido y el extendido. El resumido, que es el más sencillo, a ver, veremos. En este caso vamos a poner diciembre del 2024. No voy a declarar, pero sí les voy a mostrar, ¿no? En este caso pongo declarar, y como ven, el formulario es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿sí? Acá tenemos las ventas, y abajo tenemos las compras directamente, ¿no? Entonces, a ver, espérenme, vamos a salir un ratito para no declarar. Y eliminar el formulario. Esperen un segundito. Ya, ahora veremos el formulario. Y acá estamos viendo entonces el formulario. Otra vez, miren, selecciono el formulario, pero ahora el completo, si quieren, o el extendido también se llama, que vamos a declarar, luego lo vamos a borrar, ¿no? Esperen, vamos a ver aquí el formulario. A ver acá.
entonces formulario 200, formulario extendido del mes de diciembre, ¿no? No está permitiendo porque no he declarado el RCB. Ya, vamos a... Si no nos va a permitir, bueno, de esa manera entonces se declara también, ¿no? De esa manera también se declara el formulario 200 en la plataforma. Pero básicamente ese es el procedimiento que tiene que estar apoyado, respaldado por primero el registro de diario, luego el balance de comprobación de sumas y saldos, el registro de compras y ventas, la regularización y el pago del impuesto, ¿no? O por lo menos la presentación del formulario si tuvieras saldo a favor del contribuyente. Bien, mañana vamos a ver algo más en cuanto a lo que es las retenciones, un poquito también del IVE. Hasta aquí el día de hoy. Si hay alguna pregunta. Si alguien tiene alguna consulta. Bien, entonces estaremos quedando acá y nos estaremos viendo el día de mañana para continuar con el curso. Les agradezco, que tengan buena noche, gracias.